Digan lo que digan, no discuto más. La mejor hallaca la hace mi mamá. Digan lo que digan, no discuto más. La mejor hallaca la hace mi mamá. La palabra hallaca sale etimológicamente hablando de allá, de la casa grande, y de acá, que es del pueblo, que es de aquella persona que iba con su poco de masa y con lo que iba quedando de la casa grande. Es un producto venezolano. Su primera base es la harina de maíz. Luego en diferentes partes de Venezuela se elaboran con pollo, con carne de res, carne de cerdo o en su defecto con pescado y también con verduras. Y algunas personas inclusive las hacen con caraotas, que son los negritos aquí en Asturias. Le ponen patatas, le ponen huevo, o sea, es una mezcla de cosas. Si viene acompañado también con un trozo de pan de jamón, viene acompañado también con una ensaladilla, una ensalada a base de gallina, patatas, zanahorias y otros ingredientes, pero también el asado negro. O sea, es una comida bastante completa. Todo viene envuelto en fresco verdor, todo viene envuelto en fresco verdor. Es importante para nosotros mantener la cultura de la hallaca. ¿Por qué? Porque eso nos une a nuestras familias, a nuestro entorno allá sobre las épocas de Navidades. De verdad que para muchos de nosotros es muy emotivo porque se reunía la familia, unos limpiaban las hojas, otros cortaban o picaban los aliños, otros cortaban la carne, otros se dedicaban solamente a hacer la hallaca en sí, que generalmente eso lo hacía o era la madre o era la abuela. Entonces nos reuníamos toda la familia alrededor de la mesa para realizar la hallaca. Entonces aquí lo hacemos entre amigos porque los amigos que tenemos aquí son la familia realmente nuestra. Queremos mantenerles el bienestar que da recordar nuestras familias estando tan lejos. Mi gracias te doy, Dios de la bondad, por comer hallacas esta Navidad. Hallaca en Asturias tiene alrededor de los 15 años que tengo yo aquí en la zona. Empezó con que yo hacía también las hallacas en Venezuela para la venta y tenía la fascinación de seguir manteniendo la tradición. Mi parte en la cocina se ha mantenido con la cultura de mantener esos sabores nuestros. Como es tan complicado conseguir este producto y sus ingredientes, no quiere decir que sea complicado en el sentido de no conseguir una hoja de plátano, el maíz y todo eso, sino es lo laborioso que es. Muchas personas no tienen el tiempo para hacerlo y nosotros nos dedicamos a hacer la hallaca. Entonces la llevamos a cualquier parte de España, inclusive fuera de España se han ido las hallacas. Lo mejor es localizarnos a través de Hallacas en Asturias, a través del Facebook, inclusive a través del Instagram o cualquier otra red social. Hallacas en Asturias. Digan lo que digan, no discuto más. La mejor hallaca la hace mi mamá.